Bienvenidos a todos a Texas. ¿Qué pasa? No entiendo. A ver. Bienvenidos a todos a Texas, baby. Vamos a ir a visitar los 3 hoteles más raros de este estado. Vamos para allá. Y vamos a hacer como una competición. Los 3 son muy diferentes, pero todos pueden participar en estas categorías que veis aquí. Todas estas se categorizan normal. La que pone cama la puntuará Polina porque está enferma, entonces va a utilizar mucho la cama, tiene fiebre. Y como el vídeo va de un hotel raro, la rareza vale por 2. En vez de puntuar sobre 10, puntúa sobre 20. Así que vamos a empezar con hotel número 1, Flophouse Shipping Container Hotel. Como veis, es exactamente lo que dice el nombre, son contenedores de envío. De hecho, el lugar ya se ve así como si fuera una especie de vertedero. Por fuera es un poco extraño. He de reconocer que la entrada también ha sido extraña dentro clip. Pero yo entiendo que tiene que haber como un check-in en alguna parte, ¿no? O sea, que a mí me pone que hay que hacer check-in. Uy. ¿Qué es esto? No, esto no es nada. No, extraño. ¿Será eso? Ahora sí entiendo que esto es el check-in, ¿no? O esto es una casa, ahora no lo sé. Hostia, no lo sé, no sé si estoy entrando en la casa de alguien, ¿eh? Creo que es la casa de alguien. Y he abierto la puerta. Aunque sea un hotel extraño, también tienes tu número de habitación o tu número de container. En nuestro caso tenemos el 3. Algo que me ha costado encontrar porque todos los números están, menos la nuestra. De hecho, más difícil ha sido aún encontrar la llave. O sea, he abierto esta caja, no había nada dentro y luego resulta que estaba abierto. ¿Y las llaves? Están aquí. Ok. El sitio tiene montada una preciosa terraza fuera del contenedor donde tienes unas vistas increíbles y una hamaca para estirarte y hacer una buena siesta cowboy. De no ser porque hace 42 grados, de verdad, o sea, hace mucho calor, sería agradable. Pero mirad qué vistas. Tenemos una piscina increíble a la que definitivamente iremos luego. Y ahora sí, vamos a ver el interior. Es una locura, porque el sitio es estrecho, pero es como súper acogedor. O sea, mirad este salón. Tiene también una pequeña cocina. Desde la ventana vemos el coche, un sofá, unos vinilos, juegos de mesa, cuadros. Simplemente precioso. O sea, es que hasta fijaros en las luces del techo. Es muy hippie el sitio. Y si cruzamos por esta puerta de aquí, entramos al baño, lo que es un poco extraño porque es como la sección del medio entre el salón y la cama. Es que el container es muy estrecho, por lo que el baño había que ponerlo en alguna parte. No está mal. O sea, tiene un espejo, tiene un retrete, tiene una ducha y también tiene extractor. Sonido premium de extractor, ¿eh? Y por última vez, si cruzas el baño, llegas a la habitación, que si bien pequeña, es muy encantadora. Tenemos estas taquillas para guardar tus cosas, un espejo que parece una ventana, una señal de tráfico, viene con sus albornoces y todo, y lo más importante de todo, la cama. Con unas vistas también increíbles. Es pronto decirlo porque todos los hoteles son muy diferentes a los que vamos a ir. De hecho, el siguiente es un lugar paranormal. Ya os digo, o sea, el vídeo va a ser todo completamente distinto. Pero este me está gustando mucho, ¿eh? Pero a pesar de que me guste mucho, tenemos que categorizarlo todo y hay algo aquí que falla. El problema es que el sitio es tan hippie que no tiene comida, así que regla número 150. Si el lugar no tiene servicio de comida, hay que ir a buscarla al lugar más cercano. Y eso me va muy bien porque así os hablo del sponsor de este vídeo, Revolut. Y ya sé que os he hablado 1000 veces de este banco, pero es que es el que utilizo. De hecho, todos los pagos que he hecho en Estados Unidos hasta ahora los he hecho con esta tarjeta. Y es que con Revolut el cambio de divisas es automático. Cuando yo pago con mi tarjeta se cambia directamente, en este caso de euros a dólares. Y si no, desde la app puedes cambiar súper fácil las divisas sin comisiones al precio real de lunes a viernes. Vamos a coger un carrito y hemos venido al HEP Fresh Foods. Igual me equivoco, pero solo lo he visto en Texas este supermercado. Y os voy a decir un secreto que deberíais saber. Pagué mis vuelos con Revolut, sí, pero los pagué con mis Rev Points. Cuando tú haces cualquier pago con la tarjeta, se suman Rev Points a tu cuenta que luego puedes canjear por millas aéreas o que puedes canjear por descuentos en hoteles y te puede o bien salir más barato o, como a mí, gratis, solo por pagar con esta tarjeta. Por el último vídeo me he propuesto no comer comida basura, así que vamos a hacer que todas las comidas sean sanas. Además ahora tienen una oferta increíble y es que si os registráis desde el link que tenéis en la descripción os van a dar 20 euros de bienvenida con vuestra primera compra y entre todos los que os registréis se van a sortear 10.000 euros para uno de vosotros, o sea, entrará en tu cuenta.
Y además ahora tienen una nueva promoción para nuevos clientes y es que tienen una cuenta remunerada al 3,51% TAE, sin domiciliar la nómina, sin comisiones de apertura y los intereses se pagan cada día, hasta 25.000 euros. Así que aprovechad la promoción que está hasta el 16 de agosto. Toda la info en la descripción y ahora sí, vamos a volver a nuestro container. ¿Qué? Están las vacas de nuestra casa. No me lo creo, ¿no? Iba a decir que quería enseñaros algo y creo que ese algo ha aparecido en nuestro camino, ¿eh? Las vacas, tío. Esta de aquí es nuestra casa y estos son vacas del rancho. Y es que nuestro hotel es un rancho, o está dentro de un rancho. Si os fijáis que teníamos la 3, ahora entiendo por qué en la 3 hemos tenido problemas. Y es que si bien era la habitación que nos habían dado, no estaba preparada, por eso no estaba ni la llave ni nada y nos han cambiado a la 1. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, es literalmente igual, solo que ahora tenemos a la vaca, pero tiene lo mismo. Sí que es verdad que la distribución es un poco distinta, pero os hacéis a la copla, es básicamente lo mismo. Con este calor, solo apetece una cosa. No sé por qué me esperaba que estuviera fría y está muy caliente. He intentado hacer unos planos en cámara lenta para ver si me veía guay, para ver si me veía cool. Y yo creo que dan más miedo que otra cosa. Buena rana, ¿eh? Me gusta bastante. Y a ver, se ha de reconocer que aparte de ver vacas, ver las pistas, bañarte en la piscina, no hay mucho más a hacer en este lugar. O sea, desde luego creo que el concepto es más bien relajarse y eso no me va mal, sobre todo a Polina, que está durmiendo desde hace unas horas, pobre, tiene mucha fiebre. Eso sí, igual me queda una cosa por enseñaros que he visto cuando he llegado y me ha parecido de lo más divertido. No me hagas caso, voy para allá, ¿vale? Yo voy para allá. Tú quédate ahí. Aunque está guay, no es esta cabina de teléfonos. Y es que no me preguntéis por qué, pero tiene la parte de delante de un avión. Y lo peor es que está completo por dentro. Es literalmente la cabina de los pilotos de un avión. A ver, está hecha caldo, pero joder, tío, que está en el hotel y no estaba ni anunciado, o sea, me lo he encontrado. Que están hasta los pedales para girar. ¡Hola! Estoy flipando, tío. O sea, ahora mira, puedo tirar para arriba, para abajo, para la derecha, para arriba, para abajo. Vinis Airlines. Si no estás suscrito al canal, no puedes subirte al avión. Incluso puedo abrir y cerrar lo poco que queda de ventana. Pero esto es impresionante. Me da miedo pensar que si aprieto uno de estos botones va a salir el asiento disparado para arriba. Bueno, parece que no vamos a despegar. Así no vamos a ninguna parte. De hecho, lo máximo que veo son vacas pastorando por aquí. O sea, no tiene ningún sentido. Me parece increíble que parece que hayan disparos, o podrían ser disparos, y el trono del niño pequeño. Esto me encanta. O sea, con su cojín y todo. Creo que me he encariñado demasiado con el avión, que ahora mi único objetivo en la vida es tener uno de estos en el jardín. Yo creo que vengo con uno de estos a casa y Polina me mata. Bueno, basta de exploración, vamos a cenar. No es probablemente la cena más glamurosa, pero tenemos lo que para un americano es una ensalada mediterránea. Y no me puedo olvidar de esto que he encontrado, ¿eh? Texas Mineral Water, ¿eh? Y como es una ocasión especial, lo vamos a beber en copa. Texas. Uf, no huele muy bien, ¿eh? ¡Wow! Huele muy poco mediterráneo, ¿eh? No os lo imagináis. La salsa es una salsa de chili, ¿sabes? O sea, nada mediterráneo, tío. Esto sabe a mexicano, sabe a americano, sabe a tejano, pero mediterráneo, lo que es mediterráneo, no, ¿eh? Pero un poco de verde sienta bien, ¿eh? Vamos a probar la carne que viene. La carne está buena.
Yo sé que he dicho que el lugar se ve muy acogedor y es verdad, pero también hay que decir que es muy pequeño. Estamos haciendo un viaje muy largo y no nos caben las cosas. El salón está lleno de maletas y ni siquiera está todo aquí. Pero bueno, hora de ir a dormir. Voy a unirme a la cama con Polina, que lleva unas cuantas horas aquí, ¿eh? Sí. ¿Te gusta dormir con tu cowboy favorito? ¿Vas a dormir con ese sombrero? Un cowboy siempre duerme con su sombrero. Buenas noches, que mañana no sé si vamos a dormir en el hotel paranormal. Por un momento he soñado que estábamos en un contenedor de envíos en el mar. Vamos a ver qué podemos desayunar. He de reconocer que me quedaría un par de días más. Es un sitio que me ha gustado mucho, pero estamos aquí para valorarlo. Para ello he de ser objetivo. A la habitación le da un 7. Me gustaría haberle dado más, pero realmente se hace pequeño cuando pasas un buen rato. A la comida, por desgracia, le tengo que dar un 2 porque no había comida y al final tuvimos que ir al supermercado. Y el supermercado pues tampoco es nada glamuroso. Servicio, y es que si bien se equivocaron dándome la habitación y tuvimos toda esta confusión, el chico que me atendió realmente fue muy majo, por lo que voy a darle un 4 sobre 10, ¿vale? Y voy a explicar por qué. Realmente el lugar no tiene servicio. Si por la noche hubiera necesitado algo, no había nadie. Es un sitio hippie, a mí me encanta, pero hay que ser objetivos. Un 4 de 10. La cama, específicamente para enfermos, tiene que responder Polina detrás de la cámara. Un 7. No estaba mal, no estaba mal. No, estaba bien. Un poco pequeña. Y la categoría más importante, rareza, que le voy a poner un 16 sobre 20. El sitio como raro es espectacular. Eso da una media de 6, pero se nos está haciendo tarde, así que vamos a seguir con el segundo hotel. Me encuentro delante del hotel más paranormal de todo Austin, Texas. Se llama The Driskill Hotel y como podéis ver por su exterior, parece ser uno de los edificios más viejos de toda la ciudad. De hecho, abrió en 1886, hace mucho tiempo. Muchos me conocéis por mis investigaciones paranormales, a juzgar por la entrada. Este lugar tiene pinta chunguilla. La gente que viene a este hotel remarca ciertas cosas. Uno, hay una leyenda que nunca se ha confirmado de una niña que falleció cayendo de las escaleras de la entrada y se dice que por los pasillos del hotel se escuchan risas infantiles y una pelota botando. Tenemos también un olor repentino a puro, ya que el fundador de este hotel, Jesse Driskill, fumaba estos puros y se dice que su esencia sigue vagando por los pasillos del hotel. La gente básicamente dice que escucha pasos, que escucha voces que no existen e incluso como frío repentino. Pero aquí viene la cosa más específica de todas. La habitación 525 está completamente maldita. En esa habitación hubo una señora que el día de su boda, en un desamor con su pareja, decidió quitarse la vida y se dice que aún la puedes ver por los pasillos, por los reflejos de los espejos o incluso la puedes ver delante de la puerta de su habitación y atravesándola sin necesidad de abrirla. Muy apetecible dormir hoy aquí, pero vamos a hacer el check-in. Is it your first time here to the Driskill? Yeah. Nice. We heard a lot of stories about Yeah. the Driskill. Is it haunted or no? For me, it looks too good to be haunted, but we'll see. Ya tengo la llave de mi habitación, al menos me ha tocado en el piso 12 y no en el piso 5. El día de hoy va a ser divertido, ¿eh? Oh, wow. Casi me olvidaba, tenemos que juzgar la habitación. Oye, está guapísima. A ver, no es muy distinta a una habitación normal de hotel, pero el look es increíble. De hecho, se ve que han restaurado el hotel hace poco. Y total, o sea, se ve como de la época, pero completamente nuevo. Una cama simplemente gigantesca, un mueble de la época que se encienden las luces cuando lo abres, o sea, increíble. Con lo que parecen todo tipo de alcoholes y patatas Torres. Una mesa de escritorio con sus dos sillas de diseño que si apagamos la luz se ve precioso. O sea, mirad esta luz. No sé si justamente después de todas las historias que os he explicado me hace demasiada gracia este espejo al lado de la cama, pero se ve bonito y además, si os fijáis, tiene un reloj de diseño debajo. Espectacular. Una tele de plasma, una cajonera preciosa. Os tengo que enseñar porque cuando fui a reservar la habitación de hotel me encontré con esta foto. O sea, es espectacular. O sea, no te sale la fachada, no te sale nada, te sale
este detalle? No sé exactamente qué es, o sea, ya da mal rollo de por sí. Es como que han escogido poner esta foto de primeras, que es como, no sé, el detalle de la luz que entra por la ventana de día, supongo. Lo he encontrado. Es esto de aquí, así que supongo que esto es lo más importante de la habitación del hotel. Un pilar de la cama muy bonito. No menos importante, el baño. Probablemente uno de los baños más bonitos que he visto en mi vida. O sea, mirad esto. Es como que toda la habitación, el baño, todo es súper cálido. Si no supiera de las terribles historias que hemos escuchado, le daría fácilmente un 10 de 10. Pero tendremos que ver eso al checkout después de nuestra investigación de esta noche. Ahora vamos a cenar. Voy a coger el avocado tartín y Polina me ha pedido... ¿Qué me has pedido? Un steak. Carnecita, ¿no? Sí. Está completamente estirada en la cama, poseída por el espíritu. Pues vamos a ello. Emily, how can I assist you? Hi, can we ask for room service, please? Okay, perfect. Well, it should be about a half an hour and it'll be up to you. Thank you very much. Have a great evening. Lo de Great Evening tendremos que verlo, ¿eh? Hi. Yeah, sure. Completamente increíble que se haya caído la cámara justo cuando iba a recoger la comida, pero... ¡Wow! Una carne, la verdad, muy buena pinta. A Polina le va a encantar. Y mi plato... Tenía razón, Polina, me había dicho que no sabía lo que me había pedido y efectivamente no sabía qué me había pedido. Es una tostada de aguacate. Pero después del vídeo de hace 2 días ya me va bien. Esto sí se siente lujo, ¿eh? Esto fuera... Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Que podría probar su carne. Está muy buena, ¿eh? He dejado a Polina durmiendo y nosotros vamos a ir a comprobar estos mitos. Habrá otras cosas que no sé, pero de paranormal sé un rato. No traigo mis equipos, es decir, no tengo el detector de electromagnetismos, no tengo el Spirit Box. Hoy vamos pura exploración. Un poco raro que estuviera el ascensor aquí ya. Vamos aquí. Ya he estado en este ascensor antes, pero tengo como unos escalofríos. No sé si es porque son las 12:30 de la noche y ahora no hay nadie caminando por el hotel. Vamos a ir a comprobar primero la escalera donde se supone que cayó la niña. El silencio que hay es absurdo, de verdad. Se me hace tan extraño que esto esté como vacío. Dicen que una de las cosas que notas es el cambio de temperatura brusco, pero es que el aire acondicionado está puesto muy fuerte. En Austin estamos ahora mismo por la noche a 33 grados. Imagino que si entras desde fuera, desde luego que de repente hace frío, claro. Wow. Qué sitio más creepy, tío. ¿Estará abierto? Está abierto. Esta era la antigua sala de bailes del hotel y he leído que este lugar es donde solía el dueño del hotel bailar con una pareja que tenía y que si entras aquí puede que de reojo los puedas seguir viendo. Está muy vacía, no entiendo por qué. ¿Qué tienen estos sitios que son tan aterradores de verdad? Parece que acabamos de llegar a lo que era la escalera. No sé por qué, me la esperaba más alta. A ver, claramente alguien podría matarse desde aquí, pero tampoco se ve muy peligrosa, la verdad. O sea, creo que has de hacer esfuerzos para caerte. Curioso que cuando te pones a ver aquí el cuadro de Jesse Driscoll, si miras hacia arriba no le puedes ver la cara. O sea, la iluminación se lo tapa. Se supone que por aquí deberíamos escuchar a la niña. No escucho nada. Pues que de hecho es que hasta tiene música el hotel. O sea, es que es un hotel activo. Sí que es verdad que no entiendo muy bien que hayan espejos por todas partes, ¿eh? Y yo entiendo que tú puedas venir caminando despistado y de repente parezca que haya como una figura detrás. Porque es que vayas por donde vayas hay estos espejos. Okay, yeah, no problem. Go back to my room. Pero yo no me voy a ir sin ir al piso 5. Igual nos toca dormir en otra parte, pero esto tengo que verlo.
524. ¿Está abierto? Parece que está abierta. 525. ¿Por qué es distinta a las demás? Esta es como que tiene el número así y esta de repente tiene el número y pone Victorian. Es un poco diferente, ¿no? Voy a irme de aquí. Me da como escalofrío, ¿eh? Y eso lo había leído, como que estás delante y te da un escalofrío. Mini exploración. Pero digamos que esto es lo turístico, ¿no? De Driskill. Venir a ver si escuchas algo. Vamos a ver esta noche. Por un momento me he asustado, ¿eh? Si te gustaría que volviera a hacer una investigación paranormal de verdad, házmelo saber en los comentarios, porque la de hoy ha sido un poquito light. De todas formas, lo interesante en estos sitios siempre es por las noches, cuando se escuchan los ruidos. Yo no he visto nada raro. Yo no sé si cuando renovaron el hotel se llevaron a los espíritus, pero está bastante tranquilo. Buenas noches. Vamos a por el desayuno. Mía. Buah, pesa 1,5 kilos el croissant, ¿eh? Ay, Dios mío. No exagero si digo que es el mejor croissant de jamón con queso que me he comido en Estados Unidos. Hablemos de esta noche. He escuchado ruidos raros. La verdad es que no. Me dormí bastante rápido y no me he despertado hasta esta mañana. De hecho, es que lo máximo que puedes escuchar es el aire acondicionado de la habitación de al lado. O sea, además digo yo, en un hotel completamente activo, si escucho pasos en el pasillo, pues irá alguien yendo a su habitación, imagino, ¿no? Pero buena experiencia. Hoy vamos al tercer hotel, que yo diría que es el mejor de los tres con diferencia. Es una pena, tenemos que irnos, pero no antes sin valorarlo. La habitación un 7, porque si bien es una habitación normal de hotel con un tamaño de habitación normal de hotel, es preciosa. Comida o lugar más cercano para comer, en este caso lo hemos tenido más sencillo. Hemos podido comer en la misma habitación y la comida estaba increíble, un 9. Servicio. Aquí he tenido un gran dilema porque realmente el servicio del hotel está muy bien, simplemente que el hecho de que no me hayan dejado grabar, aunque lo entiendo y lo respeto, me ha hecho bajar la nota a un 6. La pregunta para enfermos, la cama. Un 9. Un 9. He dormido toda la noche bien, con fiebre, pero se ha dormido. Y la pregunta más importante, que vale por 2, rareza, un 10 sobre 20. Eso es como un 5 pelado. Pero es que a mí se me prometió un hotel encantado, un hotel paranormal, y me parece que son más leyendas de un lugar porque es viejo que realmente esté encantado. Y eso da un total de 6,8. Se pone en primera posición a falta del último hotel al que nos dirigimos. Ahora, hotel número 3, aunque no lo parezca, está justo detrás de mí. Creo que este va a ser un poquito más extraño de enseñar. Experiencia de entrada, no sé qué ha pasado, que me ha vuelto a pasar lo mismo. O sea, he puesto el código 30 veces, no se abría la puerta principal. De verdad, o sea, lo he intentado muchas veces hasta que de repente ha funcionado. Hemos seguido las instrucciones de camino hasta ver este cartel: Bird Nest, un nido de pájaro. Y eso es lo que es este hotel. Tengo que enseñaros esto. Y es que es así como una macro cabaña en un árbol, pero no es la típica que te esperas. De hecho, o sea, solo fijaros cómo tengo que entrar al hotel. O sea, tengo que entrar por este puente que se tambalea y no es que haya poca altura. Y mirad cómo suena. Da mucho miedo. Al cruzar el puente hay como una especie de salón terraza, podríamos decir. Muy bonito. Tiene plantadas sus plantas. Podemos ver un par de sillas. Más caminos hacia diferentes sitios que veremos más adelante. Ahora vamos a por nuestra primera habitación, que está escaleras para abajo. Y es que sí, aquí de repente escondido tenemos la puerta de la casa, la cual también tenemos una combinación para entrar. Aquí nadie nos ha atendido. No es como que hay una recepción de hotel. Hemos llegado y nos hemos encontrado esto. Vamos para adentro. Y es que sí, tenemos este precioso salón, cocina, una nevera, un par de cosas para cocinar y unas vistas al bosque. Es que claro, estamos encima del árbol. Y yo creo que aquí es donde vais a empezar a entender que esta casa es casi como una especie de laberinto. Si sales por aquí, tienes otra parte exterior, la cual tiene unas escaleras, comunica con las habitaciones, pero tienes que pasar por el exterior para ir a las habitaciones. En un segundo me vais a entender por qué os digo que esto es extraño e incómodo en cierta parte. Aquí entramos como a una especie de habitación circular que lleva a las dos habitaciones.
habitaciones. Esta habitación tiene 2 butaquitas y un mini sofá. No muy grande, pero está bien. Aquí entramos a la primera habitación. Yo creo que es más bien como de niños, y es que el sitio es para 4 personas, así que entiendo que está diseñado para atraer a una familia. No la vamos a utilizar, pero es preciosa y las vistas son increíbles. Y aquí nuestra habitación con la cama de matrimonio. Juraría que es más pequeña que la de los niños, pero muy chula. Y aquí acaba la casa, por lo que supongo que estaréis pensando lo mismo que yo. ¿Dónde pelotas está el baño? Tiene baño, pero imaginaros que estás estirado en la cama y tienes que ir hasta aquí. Yo entiendo que hacer un baño suspendido en el árbol debe ser algo complicado, pero está muy lejos de la habitación. Ducha, retrete, pica y espejo. Pero es que mirad dónde estamos, al principio de la casa. Y de hecho, cuando cierras el baño, al lado es donde has aparcado con el coche. Me he pasado un rato observando la estructura de la habitación, pensando que en verdad esto está cogido al suelo, pero no, literalmente estamos suspendidos en los árboles que tenemos alrededor. O sea, es realmente una casa del árbol, simplemente que más de una y cogido a más de un árbol conectado por diferentes puentes. Da un poco de yuyu a la vez que me parece muy único y raro. Ahora sí es momento de enseñaros toda la casa. Y es que, como veis, tenemos un montón de puentecitos que van a diferentes como terrazas para poder ver las vistas. Es muy bonito, pero da un poco de miedo, y más ir hacia atrás. Todos los puentes dan un poco al vacío. De hecho, yo me estoy preocupando por mis chanclas, que no se me caigan para abajo. Pero de verdad el sitio es irreal, muy salvaje, pero a la vez también como seguro, como casero, no sé cómo decirlo, como que huele a hoguera, huele a sopita caliente, y aunque esté escuchando mil bichos, esté aquí a unos 10 metros de altura, se siente seguro. Lo que no sé si es seguro es que podemos subir aquí, y de hecho me han hecho firmar un documento por si me hago daño es mi responsabilidad, por lo que no sé si me da tan buen rollo, pero vamos a ver esto. A ver, que en parte lo entiendo, porque esto es como que nunca te acabas de fiar del todo, ¿no? O sea, mirad la caída que hay desde aquí, heavy. O sea, te pegas una buena leña. Yo no entiendo del todo si esto tiene como algún sentido o motivo que hayan hecho esto, pero está guay. Tiene como diferentes niveles. Este es como el nivel fácil, el nivel escaleras normales. Lo que no sé es exactamente qué es lo que tengo que ver. O sea, la caída, porque es todo bosque. El sitio la verdad que mola un montón, pero no sé qué hacer aquí. Igual se encuentra algún tipo de animal o algo, porque tendremos que estar aquí un rato para verlo. Pero es que es aún más absurdo que se puede subir arriba. Yo creo que por el bien de mis chanclas las voy a dejar dentro de un tiesto, que no se vuelen. Yo sé que desde ahí se ve como si esto no fuera nada, pero tenéis que contar que estamos muy altos, mucho. Llegamos. Debería fiarme de un agarre a una rama que está prácticamente partida. Esto es literalmente lo que está sujetando la escalera. Está muy arriba, El problema es que esto no hace justicia, pero esto de aquí ya está alto. Ahí está el piso de abajo y rollo aquí al fondo estaría el suelo. Aquí arriba hay una silla. Supongo que es para coger un poco de aliento después de subir esto. Pero es que hay una brisilla desde aquí que es espectacular. Y ahora luego, porque esto no ha acabado, hay un puente flotante aquí. ¿Qué dices, tío? Buah. En este hay que tener valor, para subirse. ¿Qué? Mira que yo no soy demasiado miedoso, pero... ¡Hola! Ay, hasta la madera está rota, ¿sabes? Es que además no te lleva a ninguna parte, o sea, te lleva a si quieres regar estas plantas. ¿Cómo vas a hacer esto? Y no hay nadie para supervisarte. Lo mejor es que desde aquí puedo ver a Polina, que está en la cama. Voy a llamarla. No. ¿Me ves por la ventana? ¿Cómo me ves? ¿Se ve ridículo? No, se ve muy guay. Mira, espera. Eso sí, como en el Hotel 1 tenemos un grave problema con la comida. Aquí no hay nada. Así que vamos a volver a buscar el lugar más cercano para poder cenar. Espero que esta vez no sea un supermercado y sea un restaurante. Curioso, ¿no? La mayoría de restaurantes están cerrados y el más cercano abierto era un sitio de sushi y ramen. He mirado la carta, sé que voy a picar un poquito, pero me he cogido un ramen. ¿Qué quieres que te diga? Tiene verduritas, tiene cosas, ¿no? O sea, mira, todo esto son verduras. Polina se ha cogido sushi. ¿Cómo te vas encontrando? Ay. Un poquito mejor, podríamos decir. Aún así, sigue estando jodido. Vamos a probar esto. Pau está feliz. Bye. Esto es otra movida, por la noche. O sea, diría que da hasta un poquito de miedo. De hecho, cuando hemos llegado con el coche, tenéis que escuchar lo que hemos escuchado.
son lobos? Wow, pero están muy cerca, ¿eh? La cantidad de bichos que se escuchan es una barbaridad. O sea, si me callo... es muchísimo. Este sitio no está hecho para estar fuera por la noche. Para eso tienes el interior. Vamos a dormir. Polina está durmiendo en la habitación de al lado, así que os vais a creer este plano como que me voy a dormir, ¿vale? Vaya sitio extraño donde hemos dormido, la verdad. La cantidad ingente de bichos que han aparecido por la noche es... De verdad, he decidido subir a la parte de arriba a desayunar un plátano, muy rico la verdad. Y no mucho más hacer por aquí aparte del Tarzán. Vamos a valorarlo. No es para nada fácil hacer esto, ¿eh? A la habitación tengo que ponerle un 9, o sea, este sitio es único, sea raro o no sea raro. A la comida, pese a ser como en el número 1, que no tiene ningún sitio para comer dentro del recinto, sí que es verdad que al menos no tuvimos que comer de súper y es que ese ramen me sentó tan bien que le tengo que poner un 5 sobre 10. Servicio se va a llevar la nota más baja, un 2. Y le pongo un mínimo de puntos porque evidentemente habían toallas en la ducha, pero es que ni siquiera nos dieron una agua de cortesía y tengo que reconoceros que este es con diferencia el hotel más caro de los 3, por lo que uno se espera que tenga un poquito más de servicio. Para la cama hay que preguntarle a Polina. Un 6 porque está muy blanda. Y eso sí, en rareza le vamos a dar un 20 de 20. Esto da un total de 7, por lo que la Casa del Árbol se pondría en primera posición y ganaría este pequeño concurso de hotel más raro de Texas. Pero me quedo con sabor agridulce, porque es curioso porque mi favorito ha sido el de los containers, el segundo el paranormal y el tercero sería este, justo al revés. Qué difícil es categorizar. Supongo que la categorización es objetiva y mis gustos son otros. De todas formas, todos han sido increíbles. Muchas gracias a Revolut por patrocinar el vídeo y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.